Vamos a hablar de una operación que es muy importante en mecánica cuántica y por lo tanto va a ser importante para partículas elementales, que es el conmutador. Si nosotros tenemos como notación conmutador de A-B, así entre corchetes, A y B son dos operadores y por definición esto va a ser AB menos BA. Pero hay que recordar, estos dos A y B son operadores, así que a veces hay que aplicarlo sobre alguna función. Vamos a tomar, para ver un ejemplo, los operadores que ya tenemos de las matrices de Pauli, asociadas con el spin. Ya las hemos utilizado varias veces, acá las tenemos, sigma x, sigma y, sigma z, que son estas matrices de 2 por 2. Y vamos a usar también cuánto nos daba la multiplicación de dos matrices de Pauli. Sigma x, sigma y nos daba y sigma z, sigma y, sigma z nos daba y sigma x, sigma z, sigma x nos daba y sigma y teníamos una versión, digamos, general, sigma y, sigma j nos daba delta ij más y epsilon ijk, sigma k. Acá tenemos el delta de Kronecker por una parte y el epsilon es el símbolo de Levi-Civita, que era una forma de representar todas las posibilidades para que nos dé lo que ya sabíamos que daba. En ese caso habíamos hecho todas las cuentas para verificar que efectivamente había esta transitividad. Nosotros hacíamos sigma x, sigma y aparecía el sigma z, y lo mismo con y z aparecía el x y zx aparecía el y. Tomemos por ejemplo conmutador sigma x, sigma y, que esto sería hacer sigma x, sigma y menos sigma y, sigma x, y podemos usar que ya sabemos el resultado, porque sigma x, sigma y es y sigma z. Es decir, esto es y sigma z menos cuánto es sigma y, sigma x. Bueno, eso no cambiaba mucho, era simplemente menos y sigma z. Con lo cual, esto termina quedando y sigma z más y sigma z, es decir, 2i sigma z. Pero podemos buscar una fórmula más general para sigma i, sigma j. Esto va a ser sigma i, sigma j menos sigma j, sigma i. Y podemos usar estas fórmulas generales que teníamos, o sea, sigma i, sigma j es igual a delta ij más i epsilon ijk sigma k. Eso es lo que tenemos por lo menos acá a la izquierda, así que lo podemos poner. Tenemos que el conmutador va a ser delta ij más i epsilon ijk sigma k menos, y ahora usamos la misma fórmula pero tienen que estar los índices cambiados, delta ji más i epsilon, y acá cambiamos j por i, es decir, ji k, y el k sigue igual, no se toca. Entonces, si queremos podemos sacar los paréntesis, menos, y acá se transforma en un menos. Pero, ¿qué pasa con estas cosas? Vamos a analizar primero el delta de Kronecker. ¿Qué era el delta de Kronecker? Delta ij es 1 si i igual a j, 0 si i distinto a j. Y esto significa que si tenemos i igual a j, por ejemplo 1, 1 o 2, 2, vale 1, y si son distintos, ij vale 0. Pero del otro lado teníamos delta ji, y la definición no va a cambiar mucho porque sigue siendo ahora si j igual i, y acá si j distinto a i. Es decir que en el fondo cambiar los signos de lugar no cambia. Delta ij es igual a delta ji porque lo que distingue un delta de Kronecker es si los índices son iguales o si son distintos, no si cambiamos de lugar el primero o el segundo. Así que si nosotros tenemos delta 1, 1, es lo mismo cuál es i y cuál es j. Podríamos cambiarlo de lugar y siguen siendo iguales y se les sigue asignando un 1. Mientras que si son distintos, tampoco importa si es primero el que está distinto o el segundo. Así que delta ij y delta ji son iguales, como podemos verlo acá.
Y eso significa que este menos este se van, haciendo que nos quede I epsilon I jk sigma k menos I epsilon j i k sigma k. Para ver qué pasa con estos dos tenemos que hacer un análisis similar, pero con el símbolo de Levi-Civita, donde vamos a reescribirlo. Epsilon I jk, ¿quién era? 1, si IJK era igual a 1, 2, 3, 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Menos 1 si IJK tenían orden al revés. Teníamos 1, 3, 2, 2, 1, 3 o 3, 2, 1. Y 0 si teníamos todos los casos, vamos a ver otros casos. ¿Cómo los identificamos? Acá vemos el orden claramente ascendente, 1, 2, 3, después poner el 3 adelante, 3, 1, 2, y después poner el 2 adelante, 2, 3, 1. Siempre están ascendente, pensando que el 3 después pasa al 1. Y en el caso de menos 1 están al revés, como descendente, 3, 2, 1, 3, 2, 1 y 3, 2, 1. Siempre tienen ese orden. Todos los casos que no sean ni ascendentes ni descendentes van a ir directamente al 0. Ahora, el otro que nos interesaba era epsilon jik. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Vamos a tener 1 si jik es 1, 2, 3, 2, 3, 1 o 3, 1, 2, menos 1 si jik es 1, 3, 2, 2, 1, 3 o 3, 2, 1, y finalmente 0 si otros. Ahora necesitamos hacer como una transmisión de uno al otro para entender qué está pasando. Por ejemplo, pedir que j y k sea 1, 2, 3 es lo mismo que pedir que i, j, k sea, bueno, el i ahora pasa adelante, así que habría un 2, el j ahora sería un 1 y el k sigue siendo igual, 3. Es decir, cambiar los dos primeros, 3, 2, 1 y 1, 3, 2. Esto sería lo que está pasando en este caso comparándolo con el de arriba. Y ya podemos ver que 2, 1, 3, 3, 2, 1 y 1, 3, 2 son los casos para menos 1 en el otro. Es decir, los casos que valen para 1 valen para menos 1 en EIJK. Y lo mismo va a pasar con el menos 1, en el 0 no va a cambiar nada. Es decir, que en el fondo EJIK es igual a menos EIJK. Hay un menos de diferencia. Uno lo puede verificar también para el menos 1, como decíamos. Va a hacer cambiar el j por el i, vamos a tener el 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, que son los que están arriba. Por lo tanto, volviendo acá, tenemos que en realidad esto es igual a i epsilon ijk sigma k más i, y ahora le cambiamos estos dos, ijk sigma k. Y esto termina siendo 2 veces i epsilon i jk sigma k. Esto es lo que nos queda, digamos, de una forma general para el conmutador de sigma i y sigma j. Podemos chequear esta fórmula para el que ya teníamos calculado. ¿Qué pasa con sigma x, sigma i? Y esto significa que estamos asignando i igual x y j igual i. Y esto tiene que ser entonces, tomemos lo que nos da en general. 2i, acá tenemos una sumatoria implícita sobre k, eso era la notación de Einstein, sobre k de epsilon x y k sigma k. Acá lo trajimos y vamos a escribir entonces qué es esa sumatoria. 2i, tenemos primer término epsilon x y el primero es x, sigma x, más epsilon x y sigma i, más epsilon x y z, sigma z, y no hay ninguno más. Ahí tenemos los tres posibles valores de k. Por supuesto, x y z en realidad en nuestro código del epsilon sería como el 1, 2, 3.
En ese sentido, acá tendríamos 1, 2, 1, 1, 2, 2 y 1, 2, 3. Así que vamos a los códigos del epsilon IJK y el 1, 2, 3 es 1. Este que está acá vale 1. ¿Qué pasa con 1, 2, 1? Rápidamente podemos darnos cuenta que va a dar 0 porque cuando hay 1 repetido no está ni acá ni acá. Todo lo que tenga repetido es 0. Así que tanto este es 0 como este es 0, haciendo que nada más nos quede 2i por 1 por sigma z. 2i sigma z, y eso fue lo que nos había dado, así que ahí pudimos ver cómo la fórmula general nos termina dando el caso particular que ya habíamos visto.